Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre un concepto muy interesante dentro de NumPy que se llaman funciones universales. Normalmente se le conocen como UFUNCs o Universal Function, donde básicamente son funciones que operan sobre los arreglos de tipo NumPy. Bueno, ¿y para qué nos sirven estas funciones universales? Bueno, básicamente porque implementan un concepto de vectorización que dentro de NumPy es mucho más rápido que iterar, moverse, desplazarse sobre las listas tradicionales de Python. Entonces, básicamente este concepto nos ayuda porque es un concepto más moderno y el cual opera de una mejor manera con los CPUs modernos. Por eso NumPy los implementa, digamos, de esta manera. Vamos a verlo con un ejemplo aquí dentro de PyCharm para entender esto que te estoy comentando. Mira, tengo un ejemplo aquí donde tengo dos listas. Esta lista número 1 tiene 4 elementos, la segunda lista tiene otros 4 elementos y la tercera lista no tiene nada. Lo que yo quiero lograr es que, por ejemplo, utilizando la función zip, que lo que hace es iterar sobre las dos listas al mismo tiempo, es decir, las considera independientes, pero finalmente cuando las procesa las hace una sola, y va a tomar, por ejemplo, el elemento de la lista número 1 y lo va a dejar en i cuando itere sobre este for, y luego el primer elemento de la segunda lista, que es y, lo va a dejar en esta variable, y luego las va a sumar, pero con el método append las va a agregar a nuestra lista resultante. Imagínate que esto fuera una lista mucho mayor, pues el tiempo de procesamiento es más grande. Entonces mira, el resultado sería que aquí lo que va a hacer es sumar estos dos valores, por ejemplo 4 con el 1, 5 con 2, 6, 3, 7, 4, y nos devuelve la suma de esos elementos en una nueva lista dentro de Python. Bueno, esto es posible, y si tuviera muchos elementos, pues esto tardaría mucho más. ¿Cómo funcionaría, digamos, un ejemplo con NumPy? También te lo voy a poner por aquí, que ya te lo escribí para no hacerlo desde cero. Aquí lo pongo. Es básicamente lo mismo, utilizando una función universal que se llama suma, donde vamos a recibir dos listas. Lo que va a hacer es sumar el primer elemento de cada uno de los arreglos y así sucesivamente cada uno de los siguientes, y esos resultados nos los va a dar en un nuevo arreglo. Fíjate, aquí lo tenemos, es el mismo resultado. Entonces esto es un concepto pues mucho más rápido de implementar dentro de NumPy, porque es, digamos, su naturaleza. Ahora fíjate, vamos a crear una pequeña función universal hecha por nosotros. Le vamos a llamar mi suma. Aquí lo voy a poner, donde voy a recibir, digamos, dos números, x y y. Y le voy a decir que me devuelva la suma de x y de y. ¿Ok? Entonces le voy a decir, por ejemplo, que mi suma va a ser igual a np, que es mi base de las librerías de NumPy, y le vamos a llamar a una función que se llama fromPyFunc. Aquí le voy a mandar mi función nuevamente, myAdd, que tengo por ahí arriba, y le voy a decir, coma, número 2, que son los dos parámetros que va a recibir. Aquí está, 1 y 2, y que va a devolver un solo valor. Aquí lo tengo. Esa es la nomenclatura, digamos, de esta función. Luego le voy a decir, imprímeme, por ejemplo, mi función, en este caso, myAdd, ahí está. La voy a mandar llamar con los paréntesis correspondientes y le voy a pasar como primer parámetro una lista, por ejemplo 1, 2, 3, 4. Y mi segundo parámetro, ahí está, le voy a mandar 5, 6, 7, 8. Ok, si todo está correctamente y no me equivoqué, lo que va a hacer es darnos la suma de cada uno de los elementos correspondientes según su posición. En este caso, primero toma el primer elemento y lo suma y nos lo agrega, digamos, en una nueva lista. Aquí está. Luego hacemos la suma del otro y así sucesivamente. Entonces este es el concepto de una función universal dentro de NumPy, es decir, hacer funciones que nos permitan resolver cosas de manera muy rápida. Puedes crear las tuyas o puedes utilizar las que NumPy ya tiene. Ahora vamos a ver muchísimas de ellas. Fíjate, una cosa por último,
¿Qué te parecería si esto lo complementamos entendiendo el tipo, recuerda la función type, de elemento objeto, que es una función universal? En este caso, por ejemplo, le voy a preguntar el type de la función universal add, que es la de suma, y me dice que es una universal function. Entonces, muchas de las funciones que vamos a utilizar a lo largo de los ejemplos, pues es una función universal. Ok, entonces vamos a ver las primeras de ellas. De hecho, ya lo acabamos de hacer con el ejemplo que acabamos de ver. Voy a quitar esto por aquí y voy a utilizar estas pequeñas listas que tengo por aquí para no tardarnos mucho en escribirlas, y voy a generar ahí dos arreglos tipo NumPy con números del 10 al 15 y luego del 20 al 25, bueno, con algunos saltos, ¿no? Bueno, ¿cómo harían la utilización de algunas funciones universales? Pues muy fácil. Mira, por ejemplo, NumPy tiene la función add, que pues va a recibir dos elementos. En este caso le voy a decir, lo acabamos de ver en el ejemplo anterior, esto va a ser ya muy fácil para ti, que me sume esos dos arreglos. Simplemente aquí le digo que los imprima y ya tenemos ahora sí la suma de esos dos arreglos. Recuerda que lo que va a hacer es sumar cada uno de los elementos: 10 con 20, 11 con 21, 12 con 22 y así sucesivamente, y nos produce un nuevo array. Entonces, la primera función universal que vamos a ver es la suma, pero así como tenemos la suma, también tenemos la resta. Esa función universal se llama subtract. Así, subtract. De sustraer, me sobra una S, es subtract. Y el resultado que nos va a devolver pues es la resta aritmética de cada uno de los elementos. Por ejemplo, 10 menos 20 pues nos da menos 10, 11 menos 21 menos 10, 12 menos 22 pues menos 10 y así sucesivamente. Aquí curiosamente a todos nos dio menos 10 porque bueno, básicamente eso, 10 la diferencia que hay entre estos elementos. Otra operación que pues es muy típica, digamos, otra universal function, es la función multiply. Aquí está. Entonces, lo que va a hacer es tomar el primer elemento, lo va a multiplicar por el primer elemento del segundo arreglo y así sucesivamente para cada uno de los elementos del arreglo. Y cuando lo ejecutes, bueno, pues te va a dar el producto de esa multiplicación. Voy a cambiar el arreglo un poquito. Por aquí te tengo otro para que veamos la siguiente función universal, que es la de dividir, que es divide. Ok, en este caso divide, por ejemplo, va a tomar cada uno de los elementos y va a realizar esa división aritmética. Entonces, por ejemplo, 10 entre 3 pues nos da un número flotante. Luego 20 entre 5 nos da 4, pero observa algo, esto nos da un número con decimales. No nos pone 25.0, sino aquí lo que hace NumPy es representar los flotantes solamente con el decimal. No les pone, digamos, si es exacto el punto 0. Entonces, esta es una de las características de esta función. Pero así como tenemos divide, también tenemos otra universal function que se llama power, que es la potencia. En este caso tomaría el primer elemento y lo va a elevar a la potencia que tenemos en el elemento del siguiente arreglo. Entonces, fíjate, por ejemplo, 10 a la 3 pues nos va a dar 1000, y así va a hacer la potencia de cada uno de nuestros valores a, digamos, la potencia que le estamos indicando en el segundo arreglo. Entonces, estos números así nos los va a devolver. También tenemos otra función universal que es la operación de mod, digamos, para poder ver todas las operaciones universales. Recuerda que la operación mod nos va a dar la división o el residuo, mejor dicho, nos va a dar el residuo de la división, en este caso 10 entre 3, y nos lo va a dar como primer elemento del arreglo. Luego va a ser 20 entre 5, 30 entre 10, 40 entre 8 y así sucesivamente. Y por último tenemos una función universal que se llama
reminder, donde básicamente reminder, fíjate, lo que nos va a devolver, lo voy a ejecutar, es cuánto nos sobra, ¿no? El residuo. En este caso, 10 entre 3 nos sobra 1 y eso nos lo devuelve aquí. 20 entre 5 pues no nos devuelve nada, aquí nos lo pone. 30 entre 10 no nos sobra nada y nos pone 0. Ok, entonces esta es una parte muy interesante, ¿no? Hay una función que es, digamos, mixta, que nos permite hacer dos operaciones dentro de una sola. Esa función universal se llama didMod. Ok, y lo que va a hacer didMod es primeramente hacernos la operación de la división, pero eso nos lo va a devolver como un solo arreglo, y luego pues nos va a hacer otra operación que es la de módulo y nos lo va a devolver en otro arreglo. Entonces fíjate, aquí lo ejecuto, nos devuelve un primer arreglo. Entonces, por ejemplo, 10 entre 3, la división sería 3, en este caso el cociente, ¿no? Aquí está. 20 entre 5, el cociente sería 4, que es lo que nos da la primera parte, y así sucesivamente. Entonces, lo primero nos da los cocientes, y en el segundo nos da el residuo de la división. 10 entre 3 sobra 1, 20 entre 5 sobra 0, 30 entre 10, 0, y así sucesivamente. Entonces, esta función universal nos devuelve, digamos, dos resultados, dos arreglos. Y por último, para finalizar esta primera parte, le voy a poner por aquí otro pequeño arreglo. Voy a quitar este de por aquí, y ahora lo que le voy a decir es utilizar la función universal absolute, y lo que nos va a devolver pues es el valor absoluto de mi arreglo que yo le estoy indicando. En este caso, en otras palabras, le va a quitar el signo. Si es -1 lo deja en 1, si es -2 lo deja en 2, los positivos los deja como tal, pero a los negativos les quita el signo. Entonces esta parte también es muy interesante. Bien, ahora aprendamos sobre funciones que nos permiten, digamos, tratar con los decimales, pues producto de los valores que tenemos en los arreglos. Hay ciertas funciones universales que nos permiten quitar, redondear, truncar, digamos, los decimales dentro de un arreglo en NumPy de manera masiva. Fíjate, voy a quitar este array que tengo por aquí y voy a poner algo muy sencillo para que sea muy facilito de entenderlo. Voy a poner este array de, por ejemplo, -3.1666, algo así. Y voy a poner otro elemento, ay, perdón, se me fue la coma, ahí, y le voy a poner ese mismo valor, pero en positivo. Ok, ahora le voy a decir que mi arreglo, que ya lo estoy poniendo ahí, de hecho le voy a poner así, trunc, así, nptrunc, le va a quitar en este caso los decimales. Esa función universal lo que hace es tomar el valor y fíjate, le va a quitar el decimal. En este caso se lo quitó tanto al positivo como al negativo. Hay una función similar que se llama fits. Fíjate, ahí lo vuelvo a ejecutar y hace exactamente lo mismo. Entonces, cualquiera de las dos que utilice, pues está muy bien. Ahora, en términos de redondeo, tenemos una función que nos va a permitir hacer, digamos, el redondeo de una cantidad. Tomemos este mismo ejemplo, 3.1666, y recibe un parámetro, es decir, hasta cuántos decimales quiero redondear. Si yo le paso así, entonces yo podría obtener ese mismo elemento redondeado a dos decimales. En este caso va a tomar 3 puntos y va a tomar hasta el 16, pero como son dos decimales, 16 ya tomaría el tercero para tomarlo como referencia y saber si redondea el siguiente decimal, en este caso en la posición de las centésimas. En este caso lo deja en 3.17. Esta función es muy interesante. Entonces fíjate, tomando el mismo ejemplo, ya que estamos con el 3.16, voy a utilizar ahora la función floor, que es piso, ¿no? La traducción. En este caso, lo que va a intentar es llegar al siguiente número entero disponible. ¿Cuál es el siguiente número entero
disponible, digamos más bajo. En este caso sería el menos 4 para el caso del negativo. En el caso del 3.66, su número más bajo disponible sería el número 3. Ok, entonces es decir, no sube a 4 porque no está redondeando, sino básicamente ¿cuál es el más chico antes de 3.66? Pues el 3. Y el más chico antes del 3.1 pues es el menos 4. No sería el menos 3 porque el menos 3 sería mayor. Eso es lo que hace esta función. Ahora, en este caso lo podríamos cambiar por un concepto que se llama función universal Ceil. En este caso, si le quitase los decimales o tomando los decimales, pues llegaríamos a estos números. En este caso del menos 3 llegaríamos al menos 3 y del 3.6667 nos llevaría al menos 4. Entonces estas funciones nos van a servir para llegar a esos redondeos de decimales. Bien, continuemos nuestro estudio ahora con las funciones universales para hacer sumas o agregar elementos. Aquí lo que tenemos que entender primero es la diferencia entre suma y adición. ¿Ok? Dentro de el español tradicional parecería que es lo mismo, sin embargo para NumPy es algo diferente porque la suma sucede sobre cada uno de los elementos. En este caso, por ejemplo, la suma nos daría la suma aritmética de todos los elementos de un arreglo, y en el caso, digamos, de agregar, en este caso add, lo que haría es la suma aritmética pero de cada uno de los elementos del arreglo, en este caso cuando tengo dos o más. ¿Cómo lo vemos desde la perspectiva de NumPy? Pues de la siguiente manera, mira, voy a generar un nuevo arreglo aquí, new array, así por ejemplo, y le voy a decir que la función universal que voy a utilizar es la que ya vimos, la de add. ¿Okay? En este caso aquí le paso eso y le mando a imprimir mi nuevo arreglo. ¿Ok? Así tal cual. Lo que va a hacer, recuerda, es hacer la suma de cada uno de los elementos y nos produce un nuevo arreglo. Pero si utilizo la función universal que se llama suma, en este caso suma, lo que me va a pedir sum es una lista de elementos y cada uno de estos elementos pues es un arreglo. ¿Cómo va a resolver esta operación? Pues muy fácil. El primer arreglo nos va a dar la suma de 6, en este caso 3 más 2 más 1, y el otro nos va a dar otro 6, 3 más 2 más 1, y 6 más 6 nos va a devolver 12, que es el resultado. Entonces por eso decía que la suma, en este caso sum, va a iterar sobre cada uno de los elementos y va a producir ese resultado. Ahora, esto tiene una variante. Puedo ponerle, por ejemplo, aquí una coma como argumento y le vamos a pasar un eje. Vamos a decirle que sea el número 1, y en este caso ahora lo que va a hacer es pues generarnos los resultados por separado, pero nos los va a dar como elementos de un arreglo. En este caso nos va a dar 6 y 6, pero nos los va a poner como elementos. Se hizo la suma, pero esa suma las devolvió como elementos de mi arreglo. Ahora tengo la posibilidad de utilizar, voy a quitarle el eje por aquí y aquí también, y ahora vamos a utilizar por ejemplo cumSum, que es suma acumulada. En este caso le voy a decir que sea del arreglo 1. Fíjate lo que va a hacer, nos va a devolver un nuevo arreglo, pero en este caso va a ser el valor del primer elemento. Luego el que sigue va a ser la suma con el anterior, caso 2 más 1, 3, y así sucesivamente. El que sigue sería 3 más 3 sería 6. Si tuviera más elementos pues se respetaría, digamos, la misma regla. Tenemos otras funciones universales, pero ya no para hacer suma, ahora para hacer, digamos, producto o multiplicación. En este caso, fíjate, voy a quitar esto de por aquí y vamos a dejar este arreglo, digamos, con 4 elementos, del 1 al 4, algo así. Quitamos este, de hecho. Ok, vamos a ponerle un espacio ahí para que se vea
un poco más estético. Ahora le voy a decir que me devuelva un nuevo arreglo en la variable x. Voy a mandar llamar a la función universal prod de producto y le voy a pasar mi arreglo. ¿Qué crees que es lo que va a hacer? Pues básicamente, de hecho es arreglo 1. Lo que va a hacer es la multiplicación de los elementos de mi arreglo. Por ejemplo, 1 por 2 por 3 por 4 nos daría 24. En este caso es 1 por 2, 2 por 3, 6 por 4, 24. Ahora, no solamente lo puedo hacer con un arreglo, puedo hacerlo con dos arreglos. En este caso le voy a decir que sea un segundo arreglo y le voy a poner aquí que sea el 5, 6, 7 y 8. ok, y entonces, como similar a la función sum, le voy a pasar una lista de dos arreglos para que haga esa operación. Entonces lo voy a ejecutar y mira lo que me va a entregar como resultado. Primero va a multiplicar todos estos, que es 4 por 3, 12 por 2, 24 por 1, 24, y así sucesivamente. Entonces en el siguiente arreglo va a hacer lo mismo y los productos de cada uno los va a generar. En este caso va a generar una multiplicación y me va a devolver un resultado que es 40.320. Pero en este caso, si yo le digo ahora, similar a la suma, a ver, en el eje, dame el número 1, lo que va a hacer es generar elementos con los productos de la multiplicación de cada uno de los elementos de mi primer arreglo. En este caso, el primer arreglo nos devuelve como una multiplicación total de 24 y el segundo nos da 1680. Entonces, bueno, esta es otra función pues muy similar a la suma, pero en este caso fue para los productos. Ahora bien, tenemos la posibilidad, de hecho voy a quitarle aquí y ahora voy a utilizar la función cum_prod, ¿okay? Que en este caso lo que va a hacer es una multiplicación acumulativa de mi arreglo. En este caso le voy a decir el 1. ¿Qué crees que es lo que va a hacer? Pues básicamente va a multiplicar cada uno de los elementos y me va a generar un nuevo elemento. En este caso, así como con la suma, el primer elemento se deja, en este caso 1, siguiente sería 3 por 2 sería 6 y el siguiente sería 4 por 6, 24 y así sucesivamente. Entonces esta función también es muy interesante. Una última posibilidad que tenemos, digo, dentro de las operaciones básicas, pues es la diferencia. Ahora vamos a ver el concepto de la diferencia con un pequeño ejemplo. Vamos a poner valores un poquito más fáciles de leer, como 10, 15, 25 y en este caso el 5. ¿Ok? Entonces le voy a decir, por ejemplo, en NumPy que me haga la diferencia de mi arreglo 1. Observa lo que va a realizar NumPy. Si yo le digo, al utilizar esta operación, esta función, ¿qué es lo que va a hacer? Por ejemplo, va a tomar estos dos elementos, 10 menos 15 nos da 5, ¿ok? Luego nos dice, a 15 o a 25 le quitamos 10, en este caso son 10. Y luego a 5 le quitamos 25, son menos 20. Esa sería la forma de hacer, digamos, la diferencia de los elementos de un arreglo. Tenemos la posibilidad de decirle cuántas veces queremos que haga esa resta. Por ejemplo, si le decimos que en este caso lo vuelvo a hacer una segunda vez, fíjate, si yo le digo por default es 1, pero si yo le digo que lo haga dos veces, lo que va a hacer ahora es a este resultado que lo hizo de la primera vez, pues lo vuelve a hacer una segunda vez, que en este caso es 10 menos 5 nos da un 5 y a menos 20 le quita 10 y fíjate cuál sería el resultado, que en este caso es menos 30. Si observas la diferencia, es decir, lo vuelve a hacer sobre el resultado intermedio que tenemos por ahí. Ahora, básicamente lo que nos restaría por las, digamos, operaciones o las funciones universales es aprender a utilizar
funciones de encontrar valores más grandes o más pequeños. Bien, pues continuamos con el estudio de las funciones universales, pero ahora para incluir dos funciones o un conjunto de funciones que son muy útiles en algunas circunstancias. Esas funciones son básicamente funciones aritméticas que nos permiten obtener ciertos números. En este caso vamos a obtener el mínimo común múltiplo y el máximo común múltiplo o divisor también. Bueno, vamos a ver cómo obtenemos el primero. Vamos a ver esto por aquí y supongamos que tenemos estos dos números. Número 1 vamos a ponerle que sea un 4, número 2 que sea un 6. ¿Okay? Bien, vamos a decirle a NumPy que nos dé el mínimo común múltiplo con la función LCM, lowest common multiple, y en este caso vamos a pasarle el número 1 y el número 2. Vamos a asignarlo a una variable y vamos a ponerle x. Vamos a imprimir el resultado y lo que esperaríamos aquí es obtener el mínimo común múltiplo de los valores 4 y 6, que en este caso es el 12. Y es correcto porque el mínimo común múltiplo de estos dos números, si nosotros obtenemos los múltiplos de cada uno de estos números, pues el mínimo de ellos va a ser el número 12. Así como funciona para valores escalares, digamos de dimensión 0, también va a funcionar para un arreglo. Vamos a pasarle ahora un arreglo del tipo que hemos venido generando, array, y ahora le vamos a decir, por ejemplo, para los valores de 3, 6 y 9, que nos dé el mínimo común múltiplo de este valor. Sin embargo, cuando utilicemos la función LCM y queremos obtener un valor único para este set de datos que le estamos pasando, 3, 6, 9, tenemos que utilizar la función reduce. ¿Ok? Y en este caso le vamos a pasar el arreglo. Cuando hacemos esto, lo que va a suceder es que va a obtener de los tres valores el mínimo común múltiplo, que en este caso es 18. En este caso es porque necesitamos saber el mínimo común múltiplo de los tres valores. Ahora, hay otra posibilidad de hacer algo similar. Imagínate, no le pasas un array. De hecho, aprovecho para introducir esta función que no la hemos utilizado. NumPy tiene una función que se llama aRange, que significa array range, y nos permite generar un arreglo de valores basado en un rango. En este caso le vamos a decir que del 1 al 11, por ejemplo. Recuerda que normalmente las funciones range dentro de Python no son inclusivas en el límite superior, entonces nos va a generar un arreglo con valores del 1 al 10. Entonces, de los valores del 1 al 10 nos va a obtener el mínimo común múltiplo, y en este caso pues va a ser el valor de 2520. Esto es una manera en la que normalmente se utilizan estas funciones. Bueno, así como tenemos la posibilidad de obtener el mínimo común múltiplo, también tenemos la posibilidad de obtener el máximo común divisor, el más grande de los divisores de varios números. También funciona algo similar como el ejemplo anterior. Iniciamos con los valores, por ejemplo, escalares. Vamos a tomar nuevamente los mismos, el 6, y en este caso vamos a pasarle también el 9. Vamos a decirle a NumPy, oye, con la función GCM número 1, número 2, vamos a poder obtener el máximo común divisor de estos dos números, que en este caso es el 3. Tienen varios divisores, ¿ok? Pero el más grande de ellos pues va a ser el 3, y aparte que sea común. Entonces en este caso vamos a asignarlo aquí a la variable x, lo imprimimos para poder visualizar el valor, y podrás observar, si no me equivoqué, ahí tuve un pequeño error, es GCD,
el valor es el número 3. También funciona lo mismo si fueran arreglos. Entonces vamos a poner np array, como lo hemos venido haciendo normalmente en NumPy. Vamos a pasarle valores como 20, 8, a ver, por ejemplo, un 32, un 36 y un 16. Y así como con la función LSM, en este caso con GCD, debemos aplicar el reduce y vamos a pasarle, para que nos dé un solo valor, el array. Ahí está. Ahora, si lo ejecutamos, pues nos va a dar el máximo común divisor de estos números, que vendría siendo el número 4. Y podrás observar que fueron funciones muy similares. Entonces, pues hasta aquí vamos a dejar este video. Gracias por seguir la secuencia de toda esta metodología que hemos seguido para explicarte lo que es el módulo de NumPy. Van a venir otros videos adicionales, pero bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. Muchas gracias por verlo. Nos vemos en el que sigue. Hasta pronto.